Revolución en verde. Capítulo 21. Articulación. El cielo sobre Musutafu era bastante aburrido, pensó Aux. Simplemente no había tanta actividad villana en la ciudad gracias a la inminente presencia de la UA. Cualquiera podría haberle dicho eso al director o, por eso Aux estaba algo confundido sobre por qué se había solicitado su presencia allí. También estaba confundido sobre por qué se le había pedido a Olmig que estuviera en Tokio ese día en particular. Le parecía que cualquier amenaza que se le pudiera encargar sería mucho más fácil de eliminar para Olmig. Claro que no se suponía que él supiera de las solicitudes de la comisión a Olmig, pero siempre había creído que la información era la moneda de cambio, por así decirlo, en la HPSC. Algún día, planeaba sacar provecho de lo que sabía. Sin embargo, ese día no sería hoy, ya que un destello rojo en el cielo atrajo inmediatamente su atención hacia el extenso campus de la UA. Las bengalas de socorro se cernían sobre una zona distante del campus, lejos de los edificios principales y las zonas de entrenamiento. Era improbable que algún profesor de la UA que no estuviera ya en el lugar de la llamada de socorro pudiera llegar antes que él. Con la esperanza de que los comentarios de Nez la última vez que hablaron sobre la instalación de misiles antiaéreos en el campus fueran solo una broma, Aux viró bruscamente y voló hacia el origen de las llamaradas. Rápidamente se topó con una gran cúpula de cristal que parecía estar en su origen y notó dos cosas preocupantes. Primero, uno de los paneles de cristal que formaban la cúpula se había roto, y probablemente recientemente, a juzgar por el agujero aún irregular en la estructura. En segundo lugar, en cuanto se acercó a la cúpula, la casi constante charla por radio de sus compañeros y el personal de apoyo de la agencia se cortó de repente. Incluso cuando patrullaba solo fuera de Tokio, le gustaba escuchar y dedicar al menos un poco de su capacidad mental a monitorear a su equipo a través de sus auriculares. El hecho de que se hubiera cortado cerca de la cúpula, sumado al hecho de que quienquiera que estuviera dentro probablemente tuvo que recurrir a una bengala para enviar una señal de peligro, significaba que había al menos un villano con una peculiaridad de interferencia electrónica dentro. Aux se bajó los auriculares para colgarlos del cuello. No lo dijo mucho, pero su oído era mucho más sensible que el de la gente común, así que los auriculares también servían como cancelación de ruido para su comodidad. Tenía la sensación de que iba a necesitar oír lo mejor posible en cuanto entrara. Y él se dirigía hacia el interior, de eso no había duda. Aux no perdió impulso mientras volaba a través de la cúpula de cristal destrozada y rápidamente evaluó la situación. Había muchos villanos en una plaza central, aunque la mayoría habían sido eliminados, varios villanos más en cada una de las zonas periféricas, pero de nuevo la mayoría habían sido neutralizados de una forma u otra. Dos estructuras abovedadas que no pudo ver de inmediato, pero vio a media docena de estudiantes en lo alto de las escaleras cerca de la entrada, y al menos media docena más entre la plaza central y las zonas exteriores. Lo más preocupante eran los dos profesores de la UA que parecían estar caídos y fuera de combate. 13 en lo alto de las escaleras, con el traje protector destrozado, y el Aseread en medio de los pocos villanos conscientes cerca de la fuente central, con un villano gigante con cara de pájaro arrodillado sobre su espalda. El Aseread parecía estar potencialmente en peores condiciones que 13, dada la cantidad de sangre derramada a su alrededor y el brillo asesino en los ojos del villano a su espalda. Afortunadamente, la gente no solía levantar la vista y Aux no solía hacer mucho ruido al volar, así que los villanos seguían sin percatarse de su presencia. Parecía haber una pausa en la acción, y los villanos se contentaron con un monólogo dirigido al herido Eraseread mientras un par de estudiantes observaban a lo lejos. Sintiendo que tenía un momento, y sin querer perderse el monólogo del villano en el centro, Aux se desprendió la mitad de sus plumas y las envió por todo el complejo con el objetivo de encontrar a todos los estudiantes antes de desprender sus dos piñones más grandes y afilarlos como cuchillas. Desafortunadamente, el tiempo que se había tomado para prepararse había llevado a que la situación se deteriorara hasta el punto de que uno de los estudiantes entró en conflicto con uno de los villanos, afortunadamente repeliéndolo por el momento. Aux ya estaba entrando en el conflicto cuando oyó al villano ordenar a un subordinado, Nomu, que matara al chico de pelo verde. Aux giró en su picada para interponerse entre el villano y el estudiante, pero se encontró con que el villano con cara de pájaro se movía mucho más rápido de lo que creía posible, rebotando sobre el Aseread y cruzando la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Lo siguiente que Aux vio fue que el villano estaba de pie sobre el chico con ambos brazos en alto, listo para abalanzarse y acabar con su vida.
Por suerte, Aux había logrado acercarse lo suficiente como para intervenir. No había tiempo ni para pensar, solo para actuar. Bajó sus espadas de piñón sobre los hombros del villano, asegurándose de cortar los ligamentos necesarios para bajar los brazos con el martillazo necesario. Sangre, de un rojo oscuro casi negro, brotó de las heridas, y parte de ella salpicó al estudiante con los ojos abiertos frente a él. Un trío de plumas pasó zumbando, recogiendo a los dos estudiantes y llevándolos a la entrada en lo alto de las escaleras. Otro par de plumas recogió con cuidado el cuerpo inconsciente de Eraserhead, llevándolo también a lo alto de las escaleras. Normalmente soy un poco más amable con mis compañeros pájaros, pero, Aux sacó bruscamente sus espadas de los hombros del villano y observó con poca satisfacción cómo sus brazos caían flácidos a un lado. Tampoco puedo tolerar el asesinato de niños, así que ahí está. Se giró para apuntar con una de sus alas, aún empapada en sangre, al villano de pelo azul que parecía ser el líder. Ríndete ahora y me aseguraré de que tu lacayo reciba la asistencia médica que necesita. Vaya, no es Olmig, pero es un buen comienzo. El joven de cabello azul parecía notablemente imperturbable ante la espada ensangrentada que le apuntaba a la cara, pero dado que parecía llevar manos, quizá no estaba del todo presente. Kurohiri, también tenemos un volador. ¿Por qué no lo traes para que Aux juegue con él? Como quieras, Tomura. Un ser aparentemente hecho de niebla respondió, abriendo un portal cercano por el que emergió otro villano con el cerebro al descubierto. En realidad, cayó, pues el villano alado ya estaba muerto incluso antes de tocar el suelo, pálido y arrugado. Aux arqueó una ceja al ver al hombre con las manos cubiertas, que parecía no creer lo que veía, rascándose el cuello. Kurohiri. ¿Por qué está muerto? ¿Tienes más enredaderas que interfieren con tu don? Te aseguro que no, Tomura Shigaraki. Quizás los estudiantes pudieron vencer a este Nomu. Era el más débil de los cuatro. Normalmente, Aux aprovecharía cualquier oportunidad para golpear a un villano por la espalda, pero los dos estaban demasiado ocupados revelando información importante. Podía esperar un minuto más. Bien, entonces traigan a los otros dos. Quiero saber a qué nos enfrentamos. Aux se preparó, listo para cualquier cosa. Si hablaban de más villanos como el corpulento que tenía detrás, tendría que estar preparado para que fueran rápidos y fuertes. Dos portales más se abrieron y cada uno depositó a un villano en el suelo frente a él. Otro estaba muerto, esta vez con el cráneo aplastado, y Aux solo podía preguntarse qué estudiante héroe tendría la fuerza y la voluntad para matar a un villano con semejantes prejuicios. El otro, sin embargo, estaba ileso. Otra bestia corpulenta de piel negra, esta vez sin ojos en lugar de pico. Otro muerto. ¿Qué les enseñan a los niños hoy en día? Por suerte, con 20 estudiantes depositados en la entrada principal, pudo recuperar sus plumas más pequeñas, aumentando su velocidad y versatilidad. Debería poder derrotar a uno de estos villanos sin recurrir a un ataque sorpresa como la última vez. Con gusto te mostraré cómo lo hace un verdadero héroe, si te interesa. Quizás no lo captaste la última vez. Shigaraki se giró lentamente para encarar a Aux, casi como si el villano hubiera olvidado su presencia. Dado lo petulante que había sonado, tal vez sí. Sin embargo, Aux no pasó por alto la mirada de Shigaraki, que se dirigió a la escalera principal. La sonrisa que se dibujó bajo la mano que cubría el rostro de Shigaraki era inconfundible cuando dejó de rascarse. De hecho, creo que tú tampoco lo notaste. ¿Por qué no echas un vistazo? Aux sintió movimiento en sus plumas tras él y se giró ligeramente para mirar hacia atrás, manteniendo su espada apuntando a Shigaraki. El Nomu con cara de pájaro que había lisiado antes estaba en proceso de regenerar sus dos heridas, con nueva musculatura llenando los huecos de sus hombros. Nuevo plan, Kurohiri. Aux ha tenido la amabilidad de reunir a los estudiantes. Suelten al Nomu de secundaria con ellos. Tú y el Nomu de primaria, maten a Aux. Ahora. En cuanto pronunció la última palabra áspera, la bestia que lo seguía se lanzó hacia adelante. Solo porque Aux ya había sido alertado de su presencia, pudo lanzarse hacia arriba y esquivar el primer golpe salvaje. Mirando a su alrededor con furia, Aux vio que el Warper había enviado al otro Nomu al frente del edificio, entre el grupo de 20 estudiantes y la puerta principal. No tuvo tiempo de planear cómo salvar a los niños antes de que el Nomu con cara de pájaro saltara sobre él, saltando fácilmente decenas de metros en el aire solo para alcanzar a Aux. Afortunadamente, estar a tal distancia y tener todas sus plumas le permitió a Aux esquivarlo fácilmente.
Sin embargo, un portal se formó detrás de él que lo conducía de vuelta al gnomo, y se vio obligado a agacharse bruscamente para evitar el puño de la bestia. Aún así, pasó tan cerca que el héroe pudo sentir el puño del gnomo rozando las puntas de sus plumas. Un solo golpe limpio del gnomo acabaría con la vida de Aux sin duda. No le hacía ninguna gracia, pero los chicos tendrían que ocuparse de su propia seguridad por el momento. Con suerte, el profesorado de la UA también habría visto las bengalas de socorro y estaría cerca. Aux tendría que encargarse primero del Warper y del gnomo con cara de pájaro, y eso requeriría toda su atención. Desprendiéndose algunas de sus plumas más pequeñas para hostigar al Warper, Aux preparó sus espadas mientras el gnomo volaba de nuevo hacia él. Era hora de demostrarles a los villanos lo que podía hacer. En un momento, Izuku estaba de pie en medio del Usk, salvado de una muerte prematura por lo que solo podían ser las espadas de Aux, y al siguiente se vio arrastrado a lo alto de las escaleras, cerca de la entrada de las instalaciones. Kyoka había sido depositada a su izquierda, mientras que Aizawa había sido cuidadosamente colocado cerca del centro de la plataforma, cerca de lo que parecía ser 13. Estaban al menos tan mal como Aizawa, con la parte trasera de su traje completamente destrozada. Aoyorozu, Shiozaki, Rin y Kodai estaban arrodillados junto a la forma de su maestro, mientras que Shoji y Kendo permanecían cerca de lo alto de las escaleras, observando la situación que se desarrollaba bajo ellos. Mientras Izuku observaba su entorno, el resto de sus compañeros comenzaron a ser arrastrados hacia el frente del edificio por unas distintivas plumas rojas. Kaibara y Awase fueron los siguientes en llegar, con Awase luciendo como si hubiera visto días mejores, con el rostro pálido y manchado de sangre. Todoroki, Ashido y Tokage también resultaron heridos en sus forcejeos. Todoroki temblaba en el suelo cubierto de hielo, Ashido se cuidaba las manos y Tokage, a quien le faltaba al menos un brazo y la mitad de la cara. Con suerte, las heridas de Tokage se debieron más a que Aux solo le agarró la parte más grande. Los últimos 4 en ser arrastrados por Aux fueron Kamakiri y Pony, ambos cubiertos de sangre y humo, con sonrisas salvajes, casi desquiciadas, y Koda y Tokoyami, con aspecto muy angustiado e imperturbable, respectivamente. Un recuento rápido mostró que los 20 habían regresado a la entrada del edificio, pero Aux no estaba con ellos. Izuku se acercó rápidamente a donde Shoji y los demás observaban la plaza central, intentando ver a Aux. No fue difícil encontrarlo. Las alas rojas, que se llenaban rápidamente de plumas, hacían difícil no verlo. Por desgracia, también era difícil no ver a los 2 enormes gnomus a cada lado. El de cara de pájaro parecía regenerarse de la herida que Aux le había infligido antes. La mirada de Izuku se apartó de los cadáveres de los 2 gnomus que también yacían en la plaza. No podía pensar en eso ahora mismo. ¿Estás bien, Midoriya? Resonó la suave voz de Shoji junto a él. Tienes mucha sangre. Vaya, Izuku había olvidado que no solo estaba cubierto por la sangre casi negra del gnomo con cara de pájaro, sino también por la sangre del que lo había hipnotizado. No te preocupes, no es mío. Por alguna razón, eso no pareció tranquilizar en absoluto al chico más alto. Desafortunadamente, justo cuando conversaban, uno de los gnomu había desaparecido de la plaza central y Aux esquivaba furiosamente los ataques del gnomo con cara de pájaro. Izuku se giró hacia Shoji para ver si sabía dónde había ido el gnomu desaparecido, pero lo encontró volviéndose hacia el resto de la clase. Con el estómago encogido, Izuku se giró y vio al gnomu sin ojos de pie entre sus compañeros y la salida del Usk. Sin pensarlo 2 veces, Izuku lanzó su uno para todos y se lanzó hacia el gnomu para evitar que alcanzara a los estudiantes y profesores heridos, que yacían casi indefensos. No estaba claro qué tan fuerte era este en comparación con el gnomu de 4 ojos con el que había luchado antes, pero comenzó con un 7% de uno para todos, ignorando el fuego que sentía en sus huesos. Resultó que el gnomu sin ojos era al menos tan rápido como el que había combatido antes, y definitivamente más fuerte. De nuevo, fue solo el estilo de lucha directo y sencillo de la bestia lo que permitió a Izuku sobrevivir, y mucho menos luchar contra la criatura. Sin embargo, se encontró con que su nivel se reducía hasta un 8%, quizás incluso un poco más, solo para intentar seguirle el ritmo al monstruo. Al final, ni siquiera eso fue suficiente para contraatacar, solo para mantener su posición por unos instantes. A lo lejos, Izuku notó que Kyoka se acercaba sigilosamente para apoyarlo, y que Kendo y Shoji buscaban una oportunidad para unirse al cuerpo a cuerpo, pero no podían seguir el ritmo de la pelea. Izuku comprendió rápidamente que si quería salir de este punto muerto, tendría que esforzarse más y ser más fuerte de alguna manera.
El ardor en sus extremidades le decía que ni siquiera podría mantener su nivel actual de uno para todos por mucho más tiempo, y mucho menos elevarlo. Pero había otra opción. Una que había logrado antes bajo la hipnosis del gnomo de piel pálida. Bueno, ese uno para todos, o uno de sus poseedores anteriores, aún por determinar, lo había logrado antes. Podía sentir la energía de vez en cuando, flotando en lo profundo de su ser, pero siempre se le escapaba mientras intentaba controlarla, como agua que se le escurre entre los dedos. Se perdió un poco en su mente mientras su cuerpo se movía solo para defenderse de su oponente. ¿Qué sabía él de esa misteriosa energía? Se había manifestado por primera vez mientras realizaba sus katas matutinos. Cuando su cuerpo la usaba por sí solo, lo hacía con movimientos que coincidían exactamente con los de sus ejercicios matutinos. En aquel momento, pensó que era simplemente la memoria muscular la que había llevado a su cuerpo, a su predecesor, a realizar esos movimientos. Quizás no fuera una coincidencia. Dado que sus piernas estaban a punto de ceder por el esfuerzo de correr One for All al 8%, y que Izuku sabía que si se agachaba incluso un poco, sería superado por el gnomo, decidió dejar de lado la precaución e intentar un golpe con uno de sus katas. En cuanto tomó esa decisión consciente, sintió esa misma energía recorriendo su cuerpo como el viento. Un puñetazo directo y alto fue todo lo que Izuku utilizó, y si no hubiera sentido la energía crecer en su interior, habría esperado que su oponente la detuviera con facilidad. Sin embargo, su cuerpo aceleró el golpe mucho más rápido de lo que él o su oponente esperaban, dándole un golpe casi perfecto al pecho del gnomo. El gnomo intentó girar hacia atrás para esquivar el puñetazo de Izuku, pero aún así recibió la mayor parte del golpe limpiamente en el torso. Como antes, no hubo una ráfaga de viento dramática, solo el crujido de los huesos del gnomo bajo el puño de Izuku mientras la bestia de 2 metros de altura salía despedida hacia atrás por la fuerza del golpe, rebotando y rodando casi hasta la salida del Ushg. Izuku dejó escapar un pequeño suspiro al ver que el gnomo seguía moviéndose e intentando ponerse de pie. Esta vez, al menos, había logrado no matar al villano de un solo golpe. Buen disparo, pero eso no lo va a detener. En algún momento, Onenuki apareció detrás de él con Uraraka también, observando al villano herido. Uraraka, Todoroki y yo nos topamos con este tipo en la zona de deslizamiento. Tiene una habilidad regenerativa. Probablemente se recupere en menos de un minuto. Mientras hablaba, Izuku pudo ver cómo los huesos rotos justo debajo de la piel del gnomo se reorganizaban, presumiblemente recomponiéndose. ¿Puede alguno de ustedes dominarlo? Uraraka y Onenuki tenían dos de las peculiaridades de la clase más adecuadas para derribos no violentos. Usó sus puñetazos para desplazarse en el aire cuando Uraraka lo tocó, así que no hubo suerte. Podría, pero nos impediría salir. Onenuki señaló la plataforma elevada hacia la salida. Lo dominé en la zona de deslizamiento, pero estaba a punto de salir del suelo. Si lo hiciera aquí, no tendríamos escapatoria. Izuku asintió con gravedad mientras se giraba hacia el gnomo negro, que se ponía de pie. Quizás podrían dirigirlo a otro lugar para dominarlo con el don de Onenuki. La presencia de un villano con un don de deformación lo dificultaba bastante. No tuvo más tiempo para planear antes de que el gnomo se lanzara de nuevo contra los estudiantes. Preparado con un mejor conocimiento de cómo extraer energía extra de su don, Izuku corrió hacia adelante, listo para volver a enfrentarse al villano. El gnomo alzó un puño para asestarle un golpe en la cabeza y este preparó un bloqueo cruzado, sabiendo que le había funcionado antes contra el gnomo de 4 ojos. Por alguna razón, esta vez no funcionó. No hubo una oleada de energía, solo uno para todos al 8%. Izuku se dio cuenta en el último momento de que no podía bloquear este tipo de ataque con solo el 8%, y cambió su bloqueo a una redirección, usando los brazos para estrellar el puño carnoso contra el suelo. El dolor se apoderó de sus brazos incluso con esta leve redirección, y el puño del gnomo se estrelló contra el suelo, creando un pequeño cráter por el impacto y grietas como telarañas hacia afuera. De repente, Kyoka estaba a su lado, perforando el gnomo con sus yemas, lo que le impulsó suficiente sonido como para que Izuku sintiera las vibraciones a pocos metros de distancia. Mientras el gnomo se sacudía y finalmente volvía a caer en un reposo aturdido, agarró a Izuku de la mano y lo apartó del villano, temporalmente inmóvil. Reprimió una mueca de dolor ante el repentino impacto en sus brazos, aún doloridos por haber desviado el golpe anterior. Un destello azul en el suelo fue todo lo que Izuku pudo ver mientras el gnomo se encontraba atado al suelo por las patas y el puño. O quizás más precisamente, el suelo estaba soldado al gnomo.
Mirando a los estudiantes detrás de él, vio a Awase con una mano en el suelo, con sangre manándole de la nariz y los ojos, y una pequeña sonrisa de satisfacción en el rostro antes de caer de lado, inconsciente. Kaibara y Tokage acudieron a su lado de inmediato, tirándolo hacia el centro con los otros heridos. Izuku se relajó un poco con el apoyo de Kyoka. Habían logrado dominar a la bestia, al menos por el momento. Gracias, Kyoka. Creía haber dominado algo nuevo con mi don, pero supongo que aún tengo que descubrirlo. Kyoka resopló y murmuró algo sobre la suerte que tenía de haber sobrevivido, pero Izuku ya estaba analizando lo que sabía sobre esa energía extra y cómo activarla. Un ruido desgarrador a sus espaldas sacó a Izuku de sus meditaciones, mientras él y Kyoka se giraban para mirar al gnomo atrapado tras ellos. Ya había arrancado su puño del suelo. Un muñón espantoso era todo lo que quedaba de su mano. La habilidad de regeneración que Onenuki había mencionado se activó, y la musculatura en bruto se expandió y formó un nuevo puño mientras observaban. La bestia se arrancó entonces las dos patas, dejándolas pegadas al suelo mientras se arrastraba hacia los estudiantes héroes, regenerando nuevas patas en el camino. Izuku se dio la vuelta, ignorando el malestar que sentía en el estómago ante la vista que tenía delante, una vez más listo para proteger a sus compañeros de clase. Shoto iba a morir. Sinceramente, le sorprendía un poco haber sobrevivido tanto tiempo al entrenamiento de Endeavor. Después de todo, Tou ya había muerto cuando era más joven que Shoto ahora. De hecho, era aún más sorprendente que muriera durante un entrenamiento de héroe que no involucraba a Endeavor. Temblando en el suelo, cubierto por una manta que Momo había traído apresuradamente, Shoto tenía una vista perfecta de la pelea que se desarrollaba entre el villano sin ojos de antes y varios de sus compañeros. Midoriya lideraba la defensa, claramente ralentizado al desviar el golpe anterior, con la ayuda de Kendo, Shoji y Hir. Uraraka y Onenuki también observaban, rezagados a la espera de una oportunidad para usar sus dones y mejorar la situación. Rin y Kodai también ayudaron disparando ocasionalmente una escama agrandada al Nomu, pero este simplemente ignoró la munición, regenerándose rápidamente de las heridas recibidas. Desafortunadamente, todo era inútil. De hecho, la bestia se hacía cada vez más fuerte y rápida con el paso del tiempo. Había habido 5 intentos distintos de dominarla, si se contaba el ataque demoledor de Midoriya. Ninguno había funcionado. Ninguno iba a funcionar. Los agotaría y los mataría uno a uno. Al menos sería un buen castigo para Endeavor que su obra maestra muriera en una situación como esta. Estaba decepcionado por no poder hacer más para ayudar a sus compañeros. A pesar de todo lo que Endeavor le había hecho pasar, aún quería ser un héroe. Aún quería salvar a la gente. Incluso a quienes intentaran obligarlo a usar el fuego de Endeavor. Un grito de pánico proveniente de las escaleras le llamó la atención y, con un esfuerzo repentino, logró rodar de un lado a otro del cuerpo. Sin embargo, era prácticamente lo único que podía hacer. Una vez que rodó, Shoto pudo ver exactamente qué había causado el pánico. El villano, cubierto de manos, acababa de subir las escaleras y lanzaba a los estudiantes reunidos una mirada feroz. Ustedes, estudiantes, simplemente no saben cuándo rendirse. Su voz era tan áspera como su piel seca y agrietada. Algo en la postura del villano, su actitud, le hizo pensar a Shoto que quizás era más peligroso que el Nomu. O tal vez era el hecho de que estaba cubierto de manos humanas. Una u otra. Kaibara quizás tuvo más valentía que sentido común, al ser el primero en lanzarse contra el villano recién llegado, con las manos girando mientras le asestó un puñetazo al hombre de pelo azul. Una tontería, considerando que no tenían forma de saber cuál era su don. Inmediatamente volvió a morder a Kaibara cuando el villano, aparentemente mucho más rápido de lo que parecía, logró pasar por debajo del columpio y atrapar el brazo derecho y la pierna izquierda de Kaibara con sus manos. En cuanto sus manos hicieron contacto con Kaibara, su traje y la carne debajo comenzaron a derretirse. Sombra Oscura fue quien finalmente acudió al rescate de Kaibara. Al parecer, su instinto protector no solo involucraba a Tokoyami en ese momento. Aún así, Kaibara logró alejarse cojeando y dejó que Shiozaki comenzara a vendar sus heridas mientras Sombra Oscura y el villano de pelo azul se enfrentaban. En el fondo, estaban bastante igualados. Bajo la brillante luz de luz, Sombra Oscura era un poco más lento que el villano, pero afortunadamente no se veía afectado por su don destructivo. O, al menos, aparentemente no. Shoto observaba cómo Sombra Oscura se disolvía en estática cada vez que las manos del villano lo atravesaban, y cada vez tardaban un poco más en recomponerse.
En ese momento seguía siendo rápido, menos de un segundo, pero en ese momento era solo una prueba de resistencia. Un cuchillo volador, seguido de 2 cuernos de pony, anunció el apoyo de ella y Kamakiri contra el villano de la mano cubierta. Este logró atrapar y desintegrar el cuerno de pony, pero la hoja de Kamakiri lo rozó en la frente, provocando un ligero hilillo de sangre en su rostro. Vaya, chicos héroes, tenéis unas unidades a distancia decentes. Sois los siguientes en la lista. La velocidad de Dark Shadow disminuía a medida que el villano continuaba su ataque, aunque se vio interrumpido por los constantes ataques de Pony y Kamakiri. Shoto no tenía del todo claro qué bando se quedaría sin resistencia primero, pero Pony y Kamakiri ya estaban gravemente heridos. Si el villano, con las manos cubiertas, conseguía llegar hasta ellos, estaban prácticamente muertos. Un destello negro desde arriba llamó la atención de Shoto. El gnomo de antes flotaba hacia el techo a una velocidad relativamente rápida. Uraraka debió de haber tocado a la bestia y alguien, probablemente Midoriya o Kendo, debió de haberle dado un fuerte empujón para alejarla. Llamo a los hackers. Shoto no entendía bien la jerga del villano, pero conocía bien la frustración que mostraba. Kurohiri. ¿Era un nombre? Shoto intentó negar con la cabeza, pero sus pensamientos se ralentizaron. No solo eso, sino que su visión también pareció oscurecerse. Quizás tenía más frío del que creía. O quizás fue el portal justo encima de él lo que depositó al gnomo sin ojos directamente en medio del grupo de estudiantes, justo encima de Shoto. Oh. Una vez más, Shoto estaba seguro de que iba a morir. A veces, Aux se impresionaba incluso a sí mismo. Esta era una de esas ocasiones. Había usado los diversos saltos y ataques del gnomo para comprender bien la fuerza y la velocidad del monstruo, que consideraba justo por debajo del nivel de All Might. También había logrado usar sus espadas para infligirle varias heridas que podrían haber sido fatales en cualquier otra circunstancia, para así calcular la velocidad de su regeneración. Descubrió que esa era quizás la habilidad de regeneración más rápida que jamás había escuchado, y mucho menos visto. Si bien era increíblemente frustrante intentar luchar, sin duda le facilitó las cosas en un aspecto. Ya no tenía que contenerse. Una de las muchas cosas que la comisión le había enseñado era a volar con la menor cantidad de plumas posible. En aquel entonces, el argumento era que podía enfrentarse a más villanos a la vez sin ser alcanzado. Claro, podía hacerlo, pero en ese momento, usarlas todas contra un solo oponente parecía una opción mucho mejor. Aux sabía que no podía igualar la fuerza del gnomo, ni infligir suficiente daño con la rapidez suficiente para superar la hiperactividad de la regeneración. Pero lo que sí podía hacer era inmovilizar al villano. Literalmente. La última vez que el gnomo tocó el suelo, Aux comenzó su asalto. Una lluvia de plumas afiladas como cuchillas cayó sobre la bestia mientras se mantenía en el aire con la mínima cantidad de plumas. La lluvia de plumas era, en última instancia, algo con lo que el gnomo podía lidiar. Causaban heridas punzantes, sí, pero la habilidad de regeneración se encargaría de ellas, así que el gnomo simplemente esperó, dejándose llevar ligeramente hacia atrás por el ataque. Exactamente como Aux quería. Sus plumas eran lo suficientemente largas como para atravesar al villano por completo y derribarlo al suelo. 108 plumas en total perforaron al gnomo, obligándolo a caer de espaldas, dejándolo con las piernas abiertas, juego de palabras intencionado, y clavado en el suelo. Por muy fuerte que fuera, por muy regenerativa que fuera, si no conseguía apalancamiento, no podría levantarse. En cuanto se regenerara alrededor de las plumas, sería aún más difícil quitárselas. Esto tenía el desafortunado efecto secundario de ralentizar a Aux y limitar sus habilidades contra los villanos restantes, pero era algo con lo que estaba dispuesto a lidiar por el momento. El siguiente paso era lidiar con el villano deformante. Todo esto sería en vano si los villanos pudieran simplemente irse cuando quisieran. Los portales habían disminuido hacia el final de su combate con el gnomo con cara de pájaro. Al principio, Aux pensó que el deformante tenía algún tipo de límite en la cantidad de portales que podía crear en poco tiempo. Una mirada atrás, hacia donde estaban los estudiantes y los profesores heridos, descartó esa idea. Al parecer, había teletransportado a los gnomos restantes al centro de la plataforma en lo alto de las escaleras y ahora regresaba a la plaza central. Aux sabía que tenía que salvar a esos niños. Aunque el otro gnomo no fuera tan fuerte como el que acababa de inmovilizar, probablemente estaba muy por encima del alcance de cualquiera de los estudiantes. No podía volar tan rápido como le gustaría, pero aún así se esforzó al máximo para disparar hacia lo alto de las escaleras.
Pero al final, no importó. Un espasmo en las plumas que había usado para clavar al gnomo al suelo fue la única advertencia que tuvo antes de que el enorme bruto saltara justo encima de él, con los puños en alto y la sangre manando de docenas de heridas donde había sido empalado. Aux apenas tuvo tiempo de reaccionar, solo lo suficiente para extender el resto de sus plumas entre él y el monstruo antes de que éste descargara sus puños en un brutal golpe desde arriba contra el héroe. Las plumas absorbieron parte del impacto, pero fue suficiente para que Aux volara hacia los árboles que llenaban la cúpula. Lo último que vio Aux fue el suelo elevándose rápidamente a su alrededor. Izuku solo oyó un grito. No estaba claro si era Yaoyorozu, Shiozaki, Koda o todos a la vez, pero al final no importó. El gnomo sin ojos había regresado, flotando justo por encima del suelo en medio de sus compañeros y profesores heridos, con los brazos en alto, listo para matar a Todoroki. No había tiempo para pensar, ni para planificar, solo para actuar. Izuku arrancó hacia el gnomo con el 9% de uno para todos, sintiendo unas microfracturas ascender por sus piernas. No importaba, tenía que llegar rápido. Las enredaderas del cabello de Shiozaki surgieron del suelo para sujetar los puños de la bestia y sujetarla, presionándola contra el suelo. Solo la frenaron un instante, ya que los quebró con facilidad. Yaoyorozu ya corría para intentar apartar a Todoroki del gnomo, pero parecía que sería demasiado tarde. Afortunadamente, Shiozaki había ganado el tiempo justo para que Izuku acortara la distancia. Sabiendo que un bloqueo cruzado no funcionaría, Izuku cambió a un bloqueo alto estándar de sus katas matutinos, y agradeció sentir la energía extra inundando su cuerpo una vez más. Bloquear el martillazo a dos manos del gnomo agrietó el suelo bajo los pies de Izuku y le dejó los brazos doloridos y temblorosos, aunque afortunadamente solo ligeramente más dañados que antes. Desafortunadamente, sabía que solo le quedaban uno o dos bloqueos en su kata matutino que aún no había usado. Por ahora, trabajaba partiendo de la base de que solo tenía una oportunidad para cada movimiento. Por lo tanto, pasó a la ofensiva. Sabiendo que el gnomo aún carecía de gravedad, se deslizó con facilidad de su bloqueo para lanzar un puñetazo central, apuntando a que el villano fuera lanzado hacia atrás, hacia la zona de inundación. Gritando aplasta. Con todas sus fuerzas, sintió de nuevo el crujido de huesos bajo la piel del gnomo mientras este salía disparado hacia atrás, lejos y fuera de la plataforma. Izuku pensó que no debería acostumbrarse a sentir los huesos de sus oponentes romperse bajo sus puños, pero eso era algo de lo que podía preocuparse si lograba salir con vida de allí. Uraraka, deja tu don. Por suerte, su amiga confió en él y juntó las manos al instante. El gnomo cayó al agua de la zona inundada con un chapoteo enorme, e Izuku esperaba que eso les diera un poco más de tiempo del que habían tenido la última vez. Mirando hacia las escaleras, vio al villano de pelo azul y mirándolo con desprecio. ¿Aplastar? ¿Eh? Supongo que eres el pequeño aspirante a All Might, que lo ha estado haciendo tan difícil. Pero si ya terminaste con el jefe intermedio, podemos ofrecerte algo más. Sombra Oscura se abalanzó sobre el villano de nuevo, pero su don se estaba volviendo lento. El hombre pasó la mano con indiferencia por el pájaro de sombra una vez más, antes de llamar a su compañero. Kurohiri. Trae al gnomo principal. Una niebla negra apareció junto al hombre cubierto de manos, a través de la cual pasó el gnomo con cara de pájaro. Estaba cubierto de su propia sangre negra, pero por lo demás no parecía estar afectado por el desgaste de su enfrentamiento con Aux. El hecho de que el héroe alado no se hiciera notar dejó a Izuku con un nudo en el estómago. Seguramente este monstruo no podría haber derrotado a Aux, ¿verdad? Este gnomo es más rápido, más fuerte y, en general, mejor que el que acabas de enfrentar. ¿Qué te parece? ¿Listos para jugar en modo extremo? A sus espaldas, Izuku oía a sus compañeros maldecir. Echó un vistazo y descubrió que el Warper había vuelto a dejar caer al gnomo sin ojos entre ellos y la puerta. No es que hubiera posibilidad de escapar si lo que el villano principal había dicho sobre el enorme bruto con cara de pájaro que tenían delante fuera cierto. ¿Qué? ¿No hay respuesta? Pues qué lástima. Yo estoy llamando ahora, Nomu. Izuku no le permitió terminar la frase. Si este Nomu era realmente más fuerte y rápido que el anterior, necesitaba terminar la pelea ya, antes de que alguno de sus compañeros o amigos se viera involucrado. Haría lo que fuera necesario para asegurar su seguridad. El uno para todos al 100% no era algo que hubiera usado antes, pero no quería que hubiera ninguna duda sobre el resultado. La patada que usó también fue un golpe de sus katas, uno que aún tenía a su disposición.
Al dejarse envolver por la tormenta de One for All, todo en su visión se tornó verde mientras un rayo corría por sus venas. El impulso extra de energía de su kata flotó sobre la tormenta, la acorraló y la concentró, pero aún así atravesó a Izuku como una fiera. Solo tenía un golpe, y tenía que aprovecharlo. Ochako se quedó boquiabierta al ver a Midoriya desatar su don. Había electricidad flotando en el aire y sintió un escalofrío en la espalda. Estaba segura de que si llevara algo más que su traje de héroe, se le erizarían todos los pelos de los brazos. Un ligero olor a ozono impregnaba el aire. Pasó un instante y su compañera de clase parecía más electricidad que humana. Un zumbido sordo se había formado y podía sentirlo impregnar todo su cuerpo. Vagamente, a su lado, oía a Hir gritar, rogándole a Midoriya que no se rompiera. Ochako no oyó ni una palabra. Juzo estaba a su lado, intentando apartarla de lo que estaba a punto de suceder, pero Ochako no podía apartar la mirada. Transcurrió otro instante y, de repente, Midoriya ya no estaba entre los heridos. El suelo se había agrietado y hecho añicos donde había estado, y estaba frente al gnomo en lo alto de las escaleras, asestando una patada directa al pecho de la bestia. Se oyó un crujido que resonó en todo el Usk mientras un huracán de viento brotaba de ellos dos. Sombra Oscura intentó proteger a Tokoyami de la ráfaga, pero el chico salió despedido hacia atrás, rodando y siendo atrapado por Koda. Kamakiri y Pony también fueron lanzados hacia atrás, pero fueron salvados por las enredaderas de Shoizaki. Al amainar el viento, Ochako buscó a toda prisa para ver qué había logrado el ataque. Los villanos de cabello azul y niebla negra habían sido lanzados hacia atrás, aterrizando sanos y salvos al pie de las escaleras. No podía ver la expresión del villano de la mano cubierta, pero podía sentir su intención asesina desde donde estaba. El gnomo con cara de pájaro, en cambio, permanecía ileso e imperturbable, exactamente donde había comenzado. No estaba del todo bien. Parecía como si lo hubieran empujado unos 30 centímetros hacia atrás. Antes de que Ochako pudiera siquiera procesar lo absurdamente poderoso que era Midoriya, y cuanto más absurdamente poderoso era ese gnomo, vio su pierna derecha bajo la pernera destrozada del pantalón de su traje. Estaba de pie con todo su peso sobre la pierna izquierda, porque la otra estaba magullada y rota, retorcida en infinidad de sitios y sangrando por al menos una docena de cortes y ablaciones. Una risa áspera y estridente la distrajo de la herida de su amiga. El villano, con la mano cubierta, habló tan alto que se le oyó desde el pie de la escalera. Ni tu mejor imitación de All Might será suficiente. Además de la regeneración, ese gnomo tiene una habilidad especial de absorción de impactos. Por muy fuerte que lo golpees, no se irá a ningún lado. ¿Dos peculiaridades? ¿Era siquiera posible? Eso explicaría la fuerza descomunal y las habilidades de regeneración del gnomo con el que luchó contra Onenuki y Todoroki, así como la falta de reacción del que Midoriya acababa de atacar. Ochako estaba dispuesta a apostar que cualquier otro villano que hubiera recibido esa patada habría sido licuado en el acto. Ahora, sin embargo, ambos profesores estaban inconscientes, la mitad de la clase estaba herida, la mayoría demasiado grave para seguir luchando, y aún quedaban 4 villanos dispuestos a matarlos. Ochako sabía que ser un héroe sería una profesión peligrosa, una que algún día podría llevarla a la muerte. No estaba preparada para que ese día fuera, literalmente, su tercer día de instituto. El portazo que se abrió tras ella le dio esperanza. Quizás los profesores habían visto el enfado de Yaoyorozu y acudieron al rescate. Se giró para ver a quién más esperaba ver. All Might, erguido con su familiar traje amarillo de raya diplomática. Solo más tarde se daría cuenta de que era la primera vez que lo veía sin sonreír. La ira no era una emoción que All Might sintiera a menudo. La frustración, el enfado, la irritación, todas eran compañeras habituales, pero todas eran insignificantes, fáciles de ignorar. La verdadera ira, la furia justificada, era algo que solo aparecía en raras ocasiones. La había sentido cuando envió a All For One a una tumba demasiado tardía. Y lo sintió ahora. All Might había salido corriendo de Tokio al campus de la UA tan rápido como pudo en cuanto recibió el mensaje de Nezu sobre un incidente en la USG. El director no había especificado qué ocurría exactamente, solo que se había avistado una bengala de emergencia sobre las instalaciones. Nezu estaba animando a los profesores, pero incluso con la distancia entre Tokio y Musutafu, All Might aún podía ser el primero en llegar. Hacía mucho tiempo que no ponía a prueba su velocidad, pero estaba orgulloso de sí mismo por haber podido recorrer los casi 200 kilómetros en poco menos de 5 minutos.
En su mejor momento, probablemente habría sido en menos de 4, pero era muy consciente de que esos días habían quedado atrás. Toshinori se alegró de haberse esforzado para llegar lo más rápido posible, viendo el peligro que corrían tanto sus alumnos como sus colegas al llegar. El primer paso fue alejar a todos del peligro inmediato, y eso empezó por enfrentarse a la brutalidad de un villano que bloqueaba la entrada. Un golpe fuerte en la nuca, suficiente para noquear incluso a villanos con peculiaridades de durabilidad, no fue suficiente para someterlo. Antes de que el villano pudiera girarse para ver qué sucedía, All Might atacó de nuevo con una porción mucho mayor de su poder y se sintió tristemente satisfecho al verlo desplomarse brevemente, aunque no lo noquearan. Sabiendo ahora que el villano, quien, tras una inspección más detallada, tenía el cerebro expuesto, podía soportar un gran castigo, Toshinori simplemente lo agarró con fuerza y lo arrojó al interior de las instalaciones, lejos de sus protegidos. Salvar a los estudiantes en peligro fue su siguiente paso, empezando por el joven Midoriya. El chico tenía una pierna rota y parecía tener también daños en los brazos. Además, se encontraba frente a otro villano aún más grande, con el cerebro al descubierto. Siendo honestos, el villano con cara de pájaro era casi tan grande como el mismísimo All Might, algo de lo que muy pocos podían presumir. Y el joven Midoriya estaba mirando a ese villano, con la determinación brillando en sus ojos. Toshinori se enorgullecía de ver esa dureza en la espalda de Midoriya, incluso tan pronto en su entrenamiento. También lo aterrorizaba, porque era imposible que el chico estuviera en condiciones de luchar en ese momento, y aún así, su desafío seguía brillando con fuerza. No estaba preparado para ver a su sucesor lanzarse a situaciones imposibles sin entrenamiento. All Might lo agarró por la nuca y lo alejó del corpulento villano. Era extraño, pero el villano ni pestañeó ni se inmutó mientras se llevaba al joven Midoriya. Además del joven Midoriya, también reunió a los demás estudiantes cerca del frente y los condujo de vuelta a la puerta en grandes grupos. Menos de 5 segundos después de su llegada, Aizawa, 13 y los estudiantes estaban a salvo, y All Might estaba frente a ellos, listo para protegerlos con todas sus fuerzas. Eso también significaba que tenía que proteger sus espíritus. No se preocupen, alumnos, que estoy aquí. Varios estudiantes ni siquiera se habían dado cuenta de que estaba en el edificio antes de que los alejara del peligro. Joven Yaoyorozu, joven Kendo, por favor, ayuden a sus compañeros a desalojar las instalaciones. Yo me encargaré de todo lo que ocurre dentro. Aunque los 3 delegados de clase seguían conscientes, los jóvenes Yaoyorozu y Kendo parecían ilesos y estaban en óptimas condiciones para ayudar a evacuar a sus compañeros. All Might, la voz del joven Midoriya resonó mientras sus compañeros organizaban a sus compañeros para que salieran del AUSG. Afirman que los villanos con los cerebros expuestos tienen múltiples peculiaridades. Fuerza, velocidad y regeneración mejoradas. El del pico eliminó a Aux y también tiene absorción de impactos. Lo golpeé con toda mi fuerza y solo lo derribé unos centímetros. Bueno, era bueno saberlo, y probablemente explicaba la pierna destrozada del chico. ¿Estás seguro de que es absorción de impactos? ¿No anulación? Había maneras de lidiar con peculiaridades molestas como esa, pero la absorción tenía un límite, mientras que las peculiaridades de anulación generalmente no. Eso dijo el líder. El de cabello azul cubierto de manos es el supuesto líder y tiene un don de desintegración. Parecía un toque de 5 puntos. El villano de la niebla tiene un don de deformación, pero desconozco su alcance ni sus limitaciones. No fue el informe más eficiente que All Might había recibido, pero fue mucho mejor que el que habrían dado la mayoría de los de primer año. Gracias, joven Midoriya. Haré buen uso de esta información. Ahora deberías evacuar con tus compañeros. Tengo todo bajo control. Antes de que Toshinori pudiera asegurarse de que el joven Midoriya evacuara con sus amigos, una voz ronca gritó desde el centro del USG. Nomu. Mata a All Might. El villano con cara de pájaro saltó hacia adelante, con una velocidad que rivalizaba con la suya. Con la advertencia de la orden desde abajo, All Might logró detener el enorme puñetazo del villano y rápidamente descubrió que su fuerza era comparable a la suya. Afortunadamente, aún le quedaban la mayor parte de sus 3 horas de fuerza. Y el villano que tenía delante parecía justificar usar todo su poder desde el principio. El hecho de que su golpe de respuesta no le hiciera ningún daño al villano frente a él fue solo una leve sorpresa después de lo que el joven Midoriya le había dicho. Toshinori hizo una mueca al no poder siquiera contraatacar con el ligero empujón que su sucesor había logrado, pero pensó que era mejor que la fuerza del joven Midoriya superara la suya.
El gnomo atacó de nuevo y Olmig se apartó ligeramente para sujetar el brazo del villano con el suyo y comenzó a girar, lanzando al gnomo hacia los villanos restantes en la plaza central. Y lo que es más importante, lejos de los estudiantes y los heridos. Todos. Evacúen ya. El villano con cara de pájaro ya se estaba recomponiendo y regresando a las escaleras. Olmig sabía que no podía luchar allí. Estaba demasiado cerca de sus estudiantes y colegas heridos, demasiado fácil para que un golpe errante o un escombro suelto empeorara las cosas. Sin siquiera tiempo para mirar atrás y asegurarse de que sus estudiantes se marchaban, Olmig saltó hacia la plaza central y los 4 villanos. La clase estaba evacuando con el mayor orden posible, tal como Kyoka creía posible, dadas las circunstancias. Todoroki, Awase, Aizawa y Tirten seguían sin poder moverse por sí solos, y Kendo y Shoji los estaban sacando con cuidado al exterior, con la ayuda de Rin y Kodai. Los demás estudiantes heridos, Kaibara, Kamakiri, Ashido y Pony, aún podían moverse por sí solos, pero en general aceptaban la ayuda de Kirishima, Koda, Shiozaki y Tokoyami. Sin embargo, la ausencia más notable fue la de Izuku. Se había producido un pequeño alboroto al comenzar la partida en masa, y de alguna manera, él había desviado su atención por un instante. Eso fue todo lo que necesitó para, aparentemente, empezar a cojear, con una pierna rota, nada menos. Hacia la batalla que se libraba abajo y llegar casi al borde de las escaleras. Kyoka podía oír lo suficiente de lo que sucedía abajo como para saber que no quería participar en absoluto. Supuso que Izuku nunca había demostrado poseer un instinto de supervivencia efectivo. Maldiciendo también su propia estupidez, Kyoka corrió tras él, ignorando las instrucciones de Yaoyorozu de quedarse con el resto de la clase. No tardó mucho en alcanzarlo, deslizándose por debajo de su brazo derecho para sujetarlo y aliviar la presión de su pierna derecha destrozada, a la vez que lo sujetaba. Verde. Intentó que su voz sonara lo más severa posible sin perder el silencio. Kyoka sabía que los villanos sabían que estaban allí y probablemente los veían en lo alto de las escaleras, pero una parte de ella le decía que debía susurrar para no llamar su atención. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Por un instante, Izuku dejó de tirar de ella y se giró para mirarla a los ojos, y Kyoka no pudo contenerse para sorprenderse ante la determinación en sus ojos. Hay 4 villanos increíblemente poderosos ahí abajo. Confío en Olmig con mi vida, pero si uno solo de esos villanos se escapa, podría ser un verdadero problema para el resto de nosotros. Su boca se tensó en una línea mientras miraba hacia la plaza central. Los sonidos de la batalla no habían cambiado desde antes. Kyoka finalmente se armó de valor para mirar hacia abajo y encontró a Olmig enfrascado en una batalla titánica con el villano con cara de pájaro. La simple presión del aire de sus ataques fue suficiente para mantener a Shigaraki y Kurohiri lejos de la batalla, mientras que los otros Nomu simplemente permanecieron tranquilos cerca de la fuente ahora en ruinas. ¿Qué hacemos si ordenan a los otros Nomu que nos ataquen de nuevo? Solo quiero asegurarme de que todos los demás salgan sanos y salvos. ¿De verdad estás en condiciones para hacer eso, Green? Considerando lo mal que tienes los brazos, tienes 2 extremidades en buen estado. Izuku hizo una mueca antes de responder, pero no apartó la mirada de la batalla. Mejor yo que nadie más. ¿Qué quieres decir con eso? El silencio que siguió de su amiga fue exasperante. Izuku. ¿Qué intentas decir exactamente? Suspiró, mirándola un segundo con lágrimas en los ojos. Solo que si tuviera que elegir entre lastimarme a mí o a cualquiera de nuestros compañeros, siempre me elegiría a mí. Puedo soportar el dolor. Si ayuda a los demás, si los hace felices, debería hacerlo, ¿no? De eso se trata ser un héroe. ¿De verdad crees que nuestros compañeros se alegrarían si te lastimaras protegiéndolos? El chico se encogió de hombros. Claro, todavía desconfiaba de sus compañeros. ¿De verdad crees que me alegraría si te lastimaras protegiéndome? Porque no me alegraría. Haría lo que fuera para evitarlo. Me rompería el corazón si te pasara algo. Eso provocó otro suspiro profundo de Izuku, y una respuesta concreta. Yo solo, su voz se fue apagando, mirando a lo lejos, más allá de la caótica batalla de abajo. Kyoka se conformó con dejarlo pensar, mientras vigilaba y escuchaba desde abajo para asegurarse de que no corrieran demasiado peligro. No puedo simplemente no ayudar. No puedo quedarme de brazos cruzados sabiendo que podría aportar algo. No sé si podría vivir conmigo mismo si me permitiera hacer eso. Y eso era algo que ella sabía muy bien. Ambas nos hemos estado entrenando para ser heroínas, Green.
Igual que todos nuestros compañeros. Probablemente todas sintamos lo mismo. Dios sabe que yo sí. Todas sabemos los riesgos, a lo que nos enfrentamos. No tienes que asumirlo todo tú sola. Al menos, déjame ayudarte. La verdad es que probablemente soy más útil que tú ahora mismo. Eso provocó al menos una carcajada en su amiga. Y además, todavía tenemos que hacer nuestra sesión de improvisación esta noche. Izuku se giró hacia ella con una sonrisa burlona. ¿Aún crees que tendremos una oportunidad esta noche? Bueno, me haría feliz, y de eso se trata ser un héroe, ¿no? Puso los ojos en blanco al ver que ella le devolvía sus propias palabras, pero sonrió y rió de todas formas, poniendo un poco más de su peso sobre ella. Los dos guardaron silencio un rato, simplemente observando el duelo cada vez más brutal entre Olmig y el Nomu antes de que otra voz se alzara tras ellos. ¿Qué hacen aquí? Tenemos que evacuar. Yaoyorozu corrió al lado de Kyoka, tirando de su brazo para intentar arrastrarlas hacia la puerta. Todos están afuera con Kendo, tenemos que irnos. Olmig tiene las manos ocupadas con el villano con cara de pájaro. Izuku se sobresaltó al ver a Kyoka explicarle su posición a Yaoyorozu. Solo queremos asegurarnos de que ningún otro villano, como el sin ojos, ataque a los heridos. Mientras hablaba, oyó más pasos detrás de ellos. Estaba más preocupado por el Warper, pero debemos vigilarlos a todos. Onenuki se acercó a Izuku y le dio una palmadita de felicitación en el hombro antes de mirar hacia la plaza central, con el rostro oculto tras su placa facial. Un don de desintegración es peligroso para todos ustedes. Menos para mí. Shoji estaba al otro lado de Onenuki, con los ojos entrecerrados por encima de la máscara. Solo quiero asegurarme de que estén todos a salvo. Se están convirtiendo en blancos fáciles ahora mismo. Uraraka fue la dueña del último par de pasos, y se acercó a Yaoyorozu con determinación en el rostro. Yaoyorozu los miró a los cinco, con el rostro lleno de emociones. Sin embargo, al final, pareció resignarse. De acuerdo. Pero no nos vamos a meter en eso. Nos quedamos aquí arriba, por si acaso pasa algo. Todos parecían bastante satisfechos con esto y se dispusieron a presenciar el clímax de la pelea de Olmig con el Nomu. Kyoka, sin embargo, se sintió atraída por el Warper, coincidiendo con Onenuki en que quizás era el más peligroso de todos. Sintió un vuelco al darse cuenta de que había girado la cabeza y sus ojos amarillos apuntaban directamente a los 6 que estaban en lo alto de las escaleras. Curiosamente, Kurohige no hizo ningún movimiento hacia ellos. En cambio, miró brevemente a Shigaraki, quien seguía concentrado en la batalla de Olmig, antes de volver a mirar a los estudiantes y finalmente volver su atención al duelo. ¿Los habrían despedido? ¿O simplemente los habrían dejado para más tarde? Sus preguntas se apagaron cuando un estallido sónico resonó por toda la instalación. Olmig lanzó al Nomu por el techo, lejos de Luzh. Kyoka hizo una mueca involuntaria ante el ruido, pero no pudo evitar sonreír. ¿Algo así, Yaoyorozu? La chica también sonreía abiertamente, mientras Uraraka y Onenuki vitoreaban al verlo. No del todo, pero me conformo. Una niebla negra cubrió a los villanos, tanto conscientes como inconscientes, mientras Olmig centraba su atención en las amenazas restantes, aparentemente abandonando su ataque contra el héroe. Kyoka oyó al profesorado general llegar para ayudar a los heridos del exterior y finalmente se permitió respirar. Habían sobrevivido, de alguna manera. Snipe encontró a Nezu paseando en una de las carpas médicas instaladas a toda prisa fuera de la USG, murmurando algo en torno a una taza de té sobre información filtrada. Fuera lo que fuese, estaba seguro de que el director se lo haría saber si era importante. Sabía que no era la primera opción del director en la mayoría de los asuntos. Ese era Aizawa, pero estaba indispuesto en ese momento. Sin embargo, Snipe solía ser la segunda opción cuando Aizawa no estaba disponible, y la primera en asuntos de seguridad escolar. Esto sin duda parecía encajar a la perfección. Snipe se aclaró la garganta para llamar la atención del director. Querían los informes de lesiones cuando los tuviéramos. En efecto. El mamífero dejó de caminar y apuró su taza de té. ¿Qué tan mal estuvo? 9 estudiantes heridos, 5 de ellos graves y 2 de gravedad moderada. Todoroki y Awase sufrieron uno de los peores agotamientos por don que he visto, mientras que Ashido sufrió por su propio ácido. Midoriya y Kaibara sufrieron un trauma físico significativo. Kamakiri y Tsunotori, un trauma físico moderado, mientras que Kendo y Shoji sufrieron heridas leves, como mucho. El resto resultó ileso. En cuanto al trauma mental,
Bueno, eso es otro cantar, y entre el profesorado. Nezu ya había sido informado de las líneas generales, pero quería conocer los detalles más finos en este caso. 13 sufrió laceraciones graves en toda la espalda, llegando incluso al hueso en algunas zonas. La atención médica brindada por los estudiantes en el lugar la ayudó a estabilizarse, y Recovery Girl confía en una recuperación completa. Erasereat sufrió un traumatismo físico significativo en todo el cuerpo, con el mayor daño en el brazo derecho, la espalda y la cara. Su recuperación será más larga y no se garantiza que sea completa. Snipe llevaba suficiente tiempo trabajando para Nezu como para saber que ese no era uno de sus murmullos alegres. Por desgracia, solo tenía peores noticias para el director. Además, Aux también fue encontrado inconsciente en las instalaciones. Parecía haber sufrido un único traumatismo contundente de alto impacto en la espalda. El HPSC ya lo trasladó en helicóptero a un centro de recuperación especializado, pero el diagnóstico inicial de Recovery Girl fue de al menos 2 fracturas de columna. Nezu no reaccionó al principio, simplemente se acercó a su tetera para servirse otra taza de té. Otra sutil señal del director de que estaba más agitado de lo que quería aparentar. Normalmente solo bebía una taza a la vez, sin importar las circunstancias. La presencia de Aux complica bastante las cosas. El HPSC ya había llegado demasiado rápido para mi gusto, y ahora su héroe favorito parecía estar presente durante el ataque. Dio un sorbo a su té antes de hacer una mueca. Aux tiene suerte de que el don de interferencia del villano también haya desactivado nuestros misiles tierra-aire en la zona. De nuevo, el director se quedó murmurando en su taza de té, y Snipe se conformó con dejarlo hacerlo. No confiaba en el HPSC ni en los villanos que habían invadido su campus, pero sí confiaba en que Nezu los ayudaría a salir adelante. Y Snipe estaría allí para asegurarse de que se cumpliera la voluntad de Nezu.